es que hemos invitado el día de hoy al diputado federal Hamlet García Almaguer, pues para hacer una evaluación sobre lo que ayer aconteció, la relevancia que tiene y lo que viene. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, un gusto saludarte. No sé si está por ahí Alejandro, me acabo de conectar, y No, a toda la audiencia. hoy estoy solamente yo. Lo voy a alcanzar en Ciudad Juárez, donde presentamos mañana nuestro más reciente libro. Así es que nada más estaré Mucho yo. éxito, Álvaro. Muy Gracias. bien, a tus órdenes. Bueno, ayer lo decíamos en la tarde, empezando los periodistas, se estaba llevando a cabo algo no visto en México, por lo menos yo no lo registro, ni siquiera cuando se hizo la más reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, que fue en diciembre de 1994, hace 30 años. Ni registro que antes hubiera habido un ejercicio como el que comenzó el día de ayer para justamente reformar el Poder Judicial de la Federación. Pero, bueno, por eso es que lo hemos invitado, diputado. ¿Qué relevancia tiene lo que aconteció ayer y que sigue? Primero, Álvaro, este diálogo se lo debemos al pueblo de México. De no haberse generado la votación tan contundente el 2 de junio, esto no sería posible. Ayer estábamos reunidos algunos legisladores en espera de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recordábamos cómo hace un año, cuando tuvimos algunos foros preparatorios, digamos, sobre estas grandes reformas, pues prácticamente nadie lo tomaba en serio. Me refiero a la comentocracia y a las élites políticas y económicas, incluido el Poder Judicial, la cúpula del Poder Judicial, y cómo ahora, gracias a la votación histórica del pueblo de México a favor de la doctora Sheinbaum, casi 36 millones de votos, y también la confianza en el movimiento para esta mayoría calificada inminente, pues es que se dan las condiciones para que el Poder Judicial esté dispuesto a dialogar. Y yo la verdad es que me llevé algunas sorpresas. Primero, la disposición de las y los 11 ministros a acudir, siempre con la condición de que se les permitiera hablar a todas y todos. Y nosotros pues estuvimos de acuerdo, solo que preveíamos que por la participación de más de 30 oradores y oradores podíamos llevarnos una sesión maratónica, como efectivamente ocurrió, de casi 4 horas, pero les dijimos, si vienen los 11 van a tener oportunidad para hablar. Además de ellos, pues están los consejeros de la Judicatura, está compuesto por 7 personas, pero la ministra Norma Piña, por una anomalía constitucional, es presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Ella es la séptima, digamos. Entonces, no podía dársele un doble turno, digamos, tenía una oportunidad para hablar por ambas instituciones que pertenecen al mismo poder. Faltó una consejera, la consejera Celia Amaya, quien está en comisión fuera del país, pero estuvieron todos los demás. Y también, muy importante, estuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que por el volumen de asuntos es el tribunal más grande del país a nivel de entidades federativas y prácticamente compite con el número de casos que se resuelven a nivel federal. Es enorme la litigiosidad en la Ciudad de México. Y estuvo la representación de la Asociación de Jueces y, por supuesto, también la voz de los trabajadores a través del sindicato. Este diálogo, entonces, es gracias al pueblo de México. Y me llevé algunas sorpresas, te decía, porque advierto que ya existen 3 bloques en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes teníamos prácticamente una mayoría calificada que estaba en contra de la elección de jueces, magistrados y ministros, y una pequeña minoría a favor de la democracia y de esta elección directa por el pueblo de México. Esto ya cambió. Ayer, por ejemplo, el ministro Pardo Rebolledo reconoció 2 cosas. Primero, que él forma parte de un poder constituido, ejecutivo, legislativo y judicial, y que encima de esos poderes constituidos está el poder constituyente permanente, ese que ustedes, con su voto, ayudaron a conformar el 2 de junio. Nos convirtieron de un simple parlamento a un poder constituyente, un poder reformador de la Constitución. Esa mayoría calificada en el Senado, en la Cámara Federal y en las legislaturas de los estados
donde todavía hay ajustes y están intentando robarnos algunas diputaciones a nivel local, pero sin duda se va a lograr. Entonces el ministro Pardo dice, yo voy a acatar lo que diga el poder constituyente. Y eso es lo que debería hacer cualquier constitucionalista porque entiende la dimensión de la expresión del pueblo de México. En eso se traducen los millones de votos que todas y todos ustedes depositaron el 2 de junio y muchas gracias. Sobre este punto, el ministro Pardo, frente a la inminencia de la reforma judicial, dice, ojalá se realice de manera gradual. Y entonces hace una división entre los jueces actuales y los jueces que están por designar, que usualmente se generan pues por tres supuestos, porque sean destituidos o renuncien, por muerte, por ejemplo, y también por jubilación. Son los casos por los que normalmente se tendría que renovar la judicatura. Y en este mismo sentido hablaron otras ministras y ministros de la Suprema Corte. Incluso en los últimos segundos el ministro Luis María Aguilar deslizó esa frase también. La ministra Yasmín Esquivel mencionó algo en torno a esto y algunos de los consejeros de la judicatura. Entonces vemos cómo se va achicando la postura de Norma Piña y otros cuantos ministros que niegan la realidad, que niegan lo que ocurrió el 2 de junio y que no están dispuestos a aceptar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Particularmente el ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán ayer mañosamente intentó refutar la existencia de esta mayoría calificada y realizó una interpretación distorsionando el texto de la Constitución cuando dice nuestra Carta Magna establece que ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputados, lo que significa que para reformar la Constitución necesitas un acuerdo con la oposición. Falso. Lo que dice la Constitución es que ningún partido político en lo individual puede tener más de 300 y que ningún partido político en lo individual puede tener más de 8 puntos de sobrerepresentación. Pero en ningún lado se establece que una coalición parlamentaria, en este caso Morena más PT más Verde, no pueda lograr una mayoría calificada y pasar una reforma sin la oposición. Álvaro. Sí, a mí también me llamó la atención eso. La posición del ministro Pérez Dayán es, digamos que muy congruente con lo que lo que está diciendo la oposición, y no solamente la oposición partidaria, sino la oposición intelectual, la oposición mediática, la oposición de la derecha en su conjunto. Una interpretación muy torcida de la Constitución en la que quieren, bajo todas las maneras posibles, evitar efectivamente la mayoría calificada, no solamente en la Cámara de Diputados, sino en el Senado. Pero, final de cuentas, si uno se atiene a lo que expresamente dice la Constitución, pues el ministro en realidad está haciendo trampa. Correcto, ministro tramposo, mañoso además. Mira, aquí la situación político. Es que existe un discurso, sí, politiquero, existe un opositor, sí, existe una identidad entre el argumento que yo le escuché en la representación de Morena en el INE al legislador del PAN sentado ahí en la mesa y lo que dijo el ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán. Y eso me lleva a recordar lo que hacía en estos foros el ex canciller Castañeda cuando decía, bueno, yo no le doy consejos a la oposición, pero vayan con campaña negra, vayan con campaña negativa. Ahora siento que un ministro de la Corte se prestó, aprovechando este foro, para intentar darle una plataforma al argumento de la oposición y decirles vayan en contra de la mayoría calificada, porque para ellos desactivar la mayoría calificada ya implica quitarse de encima la preocupación. Hay otros que ya lo ven inminente y entonces ahí es donde empiezan a ofrecer este tipo de soluciones o propuestas. Pero ese es un bloque, Hamlet García Almaguer. ¿Qué otro bloque tú adviertes que de los tres que tú señalas? Pues el que está totalmente en contra, donde puedes incluir a la ministra Norma Piña, a Alberto Gelasio Pérez Dayán, a la ministra Ríos Farjat, quien intenta incluso, con un argumento también muy político, sacar del foco de la discusión al Poder Judicial e incrustarlo en otras autoridades. Le repartió ahí a todo el mundo. Habló
de los municipios, habló de los gobernadores, habló de las barras, habló de los jóvenes abogados a los que quiere mandar a apoyar a la ciudadanía marginada. Un verdadero líder acompaña, lleva, motiva, pero ella dice, no, que vayan los jóvenes y asesoren a las personas que tienen necesidad. ¿Por qué no ella da el ejemplo? Como sí lo hace la ministra Lenia Batres, con símbolos que son poderosos, con la atención directa a la ciudadanía. Pero mira, la ministra Ríos Farjat dice, hay una promesa que el presidente de la República no cumplió. ¿Y en qué momento estábamos discutiendo ahí el actuar del presidente de la República? Eso la ciudadanía ya lo juzgó el 2 de junio y salió con una calificación de 10. Así votó el pueblo de México. Entonces yo incluiría ahí en ese bloque de los que todavía se niegan, pero ya lo vemos un poco más acotado. Y luego tenemos este bloque a los que pues ya les cayó el 20 de lo que ocurrió el 2 de junio y empiezan a moderarse y a intentar ofrecer algún tipo de soluciones, también por las presiones internas que deben de tener con sus grupos de jueces y de magistrados que están debajo de ellos en las jerarquías, y para buscar mantener también el mayor tiempo posible estos lujos, privilegios y excesos. Excesivo también el comentario del ministro Luis María Aguilar, donde empieza a referirse a resoluciones de la ONU que hablan de la independencia judicial, de las remuneraciones, que es lo que más les interesa, y de la estabilidad. Yo no sé en qué parte, en qué disposición de este acuerdo firmado por México con la ONU diga que los ministros de México tienen derecho a ganar 300,000 pesos al mes. Por supuesto que es una interpretación sesgada, como las que manifestaron estos otros ministros. Y finalmente tenemos un pequeño bloque de demócratas al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura, donde desde un punto de vista conceptual, pero también práctico, pues tienden ya el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros. Bello el discurso del consejero Batis, cuando dice, democracia y justicia no son incompatibles. El pueblo de México es perspicaz, es sabio, sabe identificar, puede votar por los poderes ejecutivos locales y federal, que digo, es la máxima magistratura del país. Todavía nuestra Constitución, porque tenemos un sistema presidencial, cuando se refiere al poder ejecutivo, lo califica como el supremo poder ejecutivo de la nación. Así está diseñada nuestra Carta Magna y pues es la persona con más poder en la República, a quien por supuesto intentó desafiar Norma Piña y esta pequeña cúpula con una derrota terrible. Regreso al comentario. Abre el camino el ministro Batis, hizo la referencia la ministra Lenia y terminó también el punto el ministro en retiro Saldívar. La ministra Loretta Ortiz fue un poco más mesurada, pero dio un apunte valiosísimo. Les cerró la puerta a la intervención de los órganos internacionales. La ministra Loretta Ortiz es experta en Derecho Internacional Público, tiene libros sobre esa materia. Y ella les dijo, en este caso, en este precedente, los tribunales internacionales ya resolvieron que cada Estado es responsable y puede decidir libremente cómo define a su judicatura. O sea, les está diciendo, ni piensen que se van a poder ir a los tribunales internacionales a intentar revertir una reforma local. Así vi la ponencia de las y los ministros, Álvaro. Ahora, también se presentó desde el ministro Pardo Rebolledo, que fue el primero que lo formuló, la posibilidad o el planteamiento desde este sector de las ministras y ministros que dicen, bueno, sí, no queda de otra, habrá reforma, pero que sea una elección escalonada de los juzgadores, que sea gradual, hasta para evitar que puedan entorpecerse el trabajo de los juzgadores por tiempos legales. Y este tema de la elección escalonada es posible, eventualmente puede ser sujeto de negociación. Mira, Álvaro, intentan jugar también, no lo dicen abiertamente, pero con el concepto de los derechos adquiridos, la estabilidad laboral y el principio de no retroactividad de la ley, la irretroactividad. Solo que quiero decirles que la irretroactividad no le aplica a la Constitución.
Y ya lo vimos en el caso, por ejemplo, de la reforma de Zedillo, que muy alegre y vehementemente el ministro Lainez se alegró de haber sido el redactor y después llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. No tienen defensa frente a una reforma constitucional porque no puede ser inconstitucional. Y la ministra Loretta Ortiz les cierra la puerta y les dice, la reforma constitucional tampoco puede ser inconvencional, no la vas a poder contrastar con los tratados porque ya hay pronunciamientos en esa materia. Entonces intentan retrasar para mantener, digamos, su estabilidad, no la del sistema judicial, es el statu quo dentro de la judicatura. La realidad, Álvaro, es que esta es una decisión de Estado que le compete, le corresponde a la próxima presidenta de la República, la virtual presidenta electa. Y, por supuesto, con la opinión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Hasta qué punto el movimiento, porque ellos son los líderes del movimiento, el movimiento en su conjunto está dispuesto a ceder o no en ciertos apartados? Quiero complementar esto con una nota importante que saco del discurso del diputado Moreira. Cuando él dice, a México le hacen falta jueces. Y entonces empieza a hablar de parámetros, y creo que dijo, tenemos 0.34 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces, el método de renovación de la judicatura no solo pasa por los que jubilan, por los que se jubilen, por los que lamentablemente fallezcan, o por los que sean separados del cargo, sino que puede pasar también, Álvaro, y ese es diagnóstico del PRI, por la creación de nuevos juzgados. ¿Y quién te dice cuántos van a ser esos nuevos juzgados? Si se trata de acercar la justicia a la ciudadanía, necesitaríamos multiplicar el número de jueces en el país. Entonces, los volúmenes pueden no ser residuales, sino mayores. Pero esa decisión pues se tiene que tomar en los próximos meses. El 30 de julio hay un foro importante, es el segundo en San Lázaro, y ese va a ser sobre la elección. Y ahí yo espero también que el Instituto Nacional Electoral nos dé una opinión, la presidenta Guadalupe Tadei, sobre cuáles serían las condiciones para celebrar esta elección, porque hay factores presupuestales y de organización que necesitan también valorarse y programarse. El presupuesto es anual. Entonces, ese componente también es importante, Álvaro. Hoy el presidente, efectivamente, a pregunta expresa de si él está de acuerdo o no está de acuerdo con la elección escalonada, dice, bueno, no estoy en desacuerdo, pero aguas. Hay quienes quieren ganar tiempo, que dice que no sea una táctica dilatoria, que pateen el bote los ministros, los magistrados y los jueces para que esta reforma no se lleve a cabo pronto y más aún que la elección se lleve mucho más tiempo. Yo te preguntaría, no solamente como diputado federal actual, sino como diputado federal electo, ¿cuándo está previsto que se pueda dictaminar, discutir y votar esta reforma? ¿Antes de que el presidente López Obrador termine su mandato? Sí, Álvaro, bueno, una acotación, soy para la siguiente legislatura suplente, lo habíamos comentado aquí en claro, espacio por supuesto. También, sí, ¿recuerdas? Mira, me estaba acordando de esta frase que es muy utilizada en el litigio corporativo a nivel mundial, y es la táctica dilatoria por antonomasia de los grandes corporativos, de los grandes despachos de abogados. El lema está en inglés, pero obviamente es retrasar, negar y defender, solo que en inglés las tres van con D, delay, deny, defend. Entonces, un abogado de cierto nivel corporativo, como seguramente tienen contactos las y los ministros con sus despachos y sus aliados y sus amigos, saben que la táctica dilatoria siempre es importante. Entonces, no hay que caer en ese espacio. Yo coincido ahí con el presidente de la República. Regreso a tu pregunta. Nosotros tenemos hasta el último día de agosto para dictaminar en la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta comisión es la que convoca a los diálogos y
yo espero que al concluir los diálogos en la primera semana de agosto tengamos el tiempo suficiente para elaborar un dictamen en las 3 semanas restantes, votarlo en comisiones antes de que cierre la legislatura y entregarle la estafeta a la siguiente, para que ellos puedan decidir en el Pleno si modifican ese dictamen, si lo pasan en sus términos, si lo someten a una mayor discusión con los nuevos legisladores, y de ahí tendría que pasar al Senado, y una vez que sea aprobado, a las legislaturas de los estados. Pero en tiempos parlamentarios, ese sería nuestro límite para dictaminar el último día de agosto. Y digamos, en la hipótesis de que se aprueben los términos de la iniciativa, ¿cuándo podría convocarse a la elección? Por supuesto, recogida el análisis que presentará también la presidenta, la consejera presidenta del INE. ¿Para cuándo estarían en condiciones de convocar, de celebrarse, digamos, la jornada electoral para elegir a jueces, magistrados y ministros? Depende de nueva cuenta del ámbito, del aspecto presupuestal. Yo creo que todavía hay tela de dónde cortar en el INE y esto sería importante. Una elección de estas dimensiones no podría ser similar a la de la revocación de mandato, donde, por ejemplo, se utilizaron poco menos de 1,000 millones de pesos y te acuerdas que teníamos centros de votación y no las mismas casillas que en toda la elección presidencial, por las mañas de Lorenzo y de Ciro Murayama y Mundo Jacob. Pero sí darle margen al instituto para que no exista pretexto. Ahora, se podría compensar eso con una reestructura al Instituto Nacional Electoral, porque todavía hay margen para ajustes, y sí, con un fortalecimiento de sus finanzas y dotar una cantidad adicional para la organización de la elección. Yo calculo que una elección de estas dimensiones podría salir con unos entre 5,000 y 7,000 millones de pesos. Y si tienen las provisiones, hay que esperar lo que diga la presidenta, pues tan pronto como en 2025 podría desarrollarse la jornada electoral, dejando algunos meses para la etapa pues, de nominaciones, que implica procesos internos dentro de cada poder, Álvaro. Pero de que es realizable en 2025, sí lo es. 2025. Sí es realizable, si en el presupuesto que se apruebe de inmediato en el próximo periodo de sesiones se dotan de los recursos, además del esfuerzo institucional que tenga que hacer el INE. Es también un año muy peculiar porque es un año en el que se van a estar creando proyectos de nuevos partidos políticos, como la propia Constitución lo prevé. Después de cada elección presidencial hay la posibilidad de que se funden nuevos partidos políticos. Eventualmente puede cruzarse, no interferir, pero sería parte también de la agitación que habría en el 2025, diputado. Sí, tendríamos ese entorno, ese ambiente. También implica una menor cantidad de elecciones. No he revisado el calendario, pero no va a tener el instituto la presión que tuvo en 2024 para gubernaturas, para alcaldías, para cosas que también son relevantes. Entonces, tiene un respiro. Dependerá también de la dimensión de la elección, del número de cargos que se jueguen y de los recursos para su organización. Hay una entrevista por ahí de Café Milenio con la presidenta del INE, con Guadalupe Tadei, y ella aborda someramente estos aspectos y dice, el instituto sí tiene la capacidad para esta elección, pero está siempre el aspecto presupuestal. Correcto. Bueno, pues es muy relevante lo que está en curso. No solamente lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Diputados, que fue el legislativo anfitrión de otro poder del Estado, que es el judicial, para analizar la propuesta de otro poder del Estado, que es el ejecutivo. Algo que no ocurría, por eso yo insistía desde ayer, que es finalmente una discusión republicana. Los tres poderes de la Unión discutiendo pues las transformaciones que se requieren
después de un mandato popular tan contundente como el que ocurrió el 2 de junio. Eso es lo más importante, Álvaro. No estamos partiendo de cero, y eso lo tenemos claro. Cuando nosotros llegamos y nos sentamos en esa mesa donde se discute la reforma judicial, tenemos detrás de nosotros todo ese respaldo popular expresado el 2 de junio y sabemos que no vamos solos. Y en las calles, en las plazas, en las redes sociales, sentimos el apoyo del pueblo de México y su impulso para hacer realidad esta elección, que además formó parte de la plataforma electoral y que por supuesto no podemos traicionar. Nuestra convicción es llevarla hacia adelante, buscando siempre lo mejor para nuestro país. Una última cosa, si me permites, Hamlet. No puedo evitar preguntarte sobre Jalisco, el estado de donde tú eres y que es la elección local más turbia de la elección del 2 de junio. Hay casillas completas sin que fueran computadas, solamente por dar un dato. Una elección turbia. ¿Cómo va a concluir una situación de estas que ya el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, se ha declarado ganador y el gobernador Alfaro también? ¿Qué va a pasar con la impugnación y si tiene futuro? Por tratarse de gubernatura, Álvaro, primero va al tribunal local y luego directo va a la sala superior, no pasa por la sala regional. Entonces tendrá dos instancias. Segundo, en esta misma entrevista, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, reconoció que había sido inadecuado el manejo de las boletas en estas bolsas negras y que el PREP de Jalisco era el único a nivel nacional que no había estado a la altura de la República. Importante para una futura reforma. ¿Qué caso tiene que tengamos 33 PREPs? A lo mejor vamos con uno solo que funcione bien. El problema también ahí, pues obviamente es el negocio. Si cada instituto local contrata su PREP, pues pueden beneficiar a las empresas que gusten. Falló el PREP, que fue contratado por el Instituto de Jalisco. Falló la custodia de las boletas y tenemos todos estos votos que están perdidos. La diferencia entre la votación nacional y local en Jalisco es de prácticamente 100,000 votos. La respuesta de la presidenta del instituto fue que la ciudadanía de Jalisco determinó solamente votar por los cargos federales, lo cual es ridículo, como si se hubieran llevado las boletas a sus casas. Comunicadores de Jalisco han encontrado paquetes en terrenos baldíos. En una entrevista reciente a un medio local, la presidenta del instituto dice, no, los votos no es que estén desaparecidos, simplemente no se contaron. Bueno, pero ¿por qué no se contaron los votos? Esa no puede ser la respuesta de un árbitro electoral cuya principal función es contar los votos y salvaguardar la integridad del sufragio. Todos estos elementos, Álvaro, pues constituyen violaciones graves, determinantes a principios constitucionales. ¿Quién ejerce control de constitucionalidad de una manera más profunda? La sala superior. La diferencia es menor a 5 puntos y ese ya es un requisito importante para que en este precedente la sala superior se pueda pronunciar. No esperamos nada del Tribunal Electoral local, que igual que el instituto local está al servicio del gobernador Enrique Alfaro y de Movimiento Ciudadano. Pero esperamos que en la sala superior se pueda decretar la nulidad de la elección. La nulidad de la elección y convocar una elección extraordinaria de gobernador. Sí, tendría que realizarse de esta manera. Falta por ajustar, por ejemplo, de lo que te decía en otra parte de la entrevista, lo que ocurre con el Congreso local, porque también el instituto de manera maliciosa está intentando darle a Movimiento Ciudadano una mayoría en el Congreso local que no obtuvo a través del reparto de las diputaciones plurinominales. Si se mantiene nuestra coalición de 5 partidos que fue electoral y la convertimos en una coalición legislativa, podríamos tener la mayoría en el Congreso local. Y eso va a ser determinante para la designación de un gobernador provisional, en lo que se desarrolla este proceso y se convocan elecciones extraordinarias, por tratarse de los primeros años, digamos, del ejercicio natural de un gobierno sexenal, Álvaro. Hamlet Almaguer,
Muchísimas gracias por explicarle al auditorio de los periodistas pues la relevancia de lo que aconteció ayer y lo que sigue en esta gran reforma al Poder Judicial de la Federación, que sí, el día de ayer marca el inicio, todavía con foros pendientes en varios lugares de la República, y que va a desembocar inevitablemente, no hay de otra, porque ese es el mandato popular que se dio en la reforma al Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Felicidades por estos 5 años, por su trabajo. Muchas gracias. Y seguí también tu programa reciente donde hablabas de lo que pasaba con el Poder Judicial de Guanajuato. La nominación de una magistrada que es esposa del fiscal del Estado, un consejero de la Judicatura que era presidente estatal del Partido Acción Nacional. Y con esto concluyo. No basta con la reforma judicial a nivel federal, hay que reformar los poderes judiciales de los estados. Tal cual, porque son reductos de los gobernadores, control de los gobernadores, como los institutos de transparencia de los gobiernos de los estados, como las comisiones de derechos humanos de los estados, como las comisiones, los institutos electorales de los estados, como todos, o en algunos casos los congresos. Y sí es importante hacer una reforma, incluyendo, aprovecho, a lo mejor abuso, ¿qué con el fiscal general de la República? Una reforma completa, Álvaro, tendría que tocar las 3 partes. Poder Judicial Federal, poderes judiciales locales, eso es impartición de justicia, consejos de la Judicatura Federal y locales, eso es administración de la justicia, y una tercera parte, una tercera pata, la Procuración de Justicia con las fiscalías a nivel local y la Fiscalía General de la República. En eso estoy cierto. Ojalá que la próxima legislatura comprenda esta empresa, este reto, y un momento inmejorable que yo con todo mi corazón deseo que se mantenga en 2027, pero que tenemos que ser precavidos y tenemos que aprovechar todo el tiempo posible para ser contundentes en las reformas que el país requiere. No podemos confiarnos en que esta mayoría calificada va a ser permanente, que la vamos a tener durante 10 o 15 años. Es importante ya transformar a nuestro país. Y tienes razón, se necesita un cambio en las fiscalías. Muchísimas gracias, diputado, y vamos a seguir en comunicación. Gracias, Álvaro. Buena tarde. Buena tarde.